Ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con otro capítulo más de Dudas. Hay muchas. Y el día de hoy tenemos invitada de lujo. ¡Ay! Pata. Entenderán después por qué. Es un tema muy padre. Yo creo que estamos de alguna manera involucrados todos, pero no sabemos que lo estamos. Entonces, para no hacerlo más largo, por favor, preséntate, cuéntanos, platícanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, a qué hora sales por el pan y todo lo que tú quieras. Perfecto, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Cintia Cerros, me dicen Pata porque mi segundo nombre es Patricia, entonces toda la gente que me conoce más cercana me dice Pata, me pueden llamar como ustedes gusten, siéntense con la confianza. Y bueno, yo, digamos, empecé mis pininos en estas cosas cuando decidí estudiar psicología. Después de ahí me fui a estudiar una maestría en Ciencias de la Información y desde niña yo siempre quise ser maestra, siempre. Y un buen día dije, quiero dedicarme a esto de tiempo completo. La mayoría de las experiencias que he tenido como profesora son alumnos de universidad o adultos. Entonces, pues ha sido todo un recorrido y una experiencia muy grande en donde poco a poquito he estado identificando pues qué detalles y qué de la educación es aquello que me atrae y me apasiona. Perfecto. ¿Actualmente en dónde estás colaborando? Bueno, ahorita estoy impartiendo clases en la UACJ, en los licenciados en educación y doy algunos participaciones en el TEC de Monterrey. Muy bien, pues Pata, porque Cintia como que no es tan familiarizado. Aquí somos compitas, entonces, pues vamos a entrar ya en parte de lo que vamos a hablar y me gustaría hacer muy hincapié en este tema como tal, es la neurodivergencia. Sí. No solamente en los niños, porque hablamos mucho de la neurodivergencia en niños, sino también en la parte como adultos. Pero hay tres cosas que me gustaría trabajar o que me gustaría que conociéramos. En la parte, uno, como adulto, otra, como mamá, y otra, como parte de educadora, o la parte académica, esta parte que influye Pata aquí con nosotros. Entonces, dentro de ellas, pues empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué es para ti la neurodivergencia? ¿Cómo lo transmitirías educativamente como adulto y como mamá? Ok, bueno, la neurodivergencia, digamos que se trata de aquel espacio en el que nosotros identificamos una conexión o un cableado neuronal diferente en cada una de las personas del planeta. Eso es, digamos, neurodiversidad, pero la neurodivergencia ya va más enfocada en estos procesos que de pronto hemos escuchado, conocemos como el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, autismo, trastornos del aprendizaje y trastornos de la comunicación, que son, digamos, esos 4 rubros que están integrados en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Entonces, a partir de ahí es en donde ya se define, se le pone un nombre a esa situación, se identifican cada uno de los, pues, aquellas situaciones que demuestran que una persona lo padece o lo tiene. Y causas, entre otras cosas, ¿no? Síntomas y demás. Entonces, digamos que en ese sentido, esa es teóricamente esta definición de neurodivergencia y que, bueno, de alguna manera tiene un nombre, tiene ciertos síntomas que lo definen y a partir de entonces ya pues un psicopedagogo, el neurólogo y todo el equipo que acompaña a esta persona pues da el tratamiento necesario para que pueda pues ir avanzando en su vida. Oye, yo tengo una duda. ¿Tienes que tener todas o puede ser solo una? Para que te entres ya tú en este rubro de neurodivergente. Mira, normalmente lo que se recomienda o define el manual es que por lo menos tengas de 6 o más síntomas que define ahí. Ahora, pasa algo muy curioso. Puede haber, por ejemplo, una persona que tiene TDA
TDA o TDAH, que es el trastorno por déficit de atención, pero que también pueda presentar problemática en cuanto al lenguaje, en cuanto a la comunicación, en cuanto al aprendizaje. Entonces, digamos que es un abanico de posibilidades que puede presentar dependiendo, ¿no?, de la situación de la persona. Okay. Esta parte lo planteábamos, ¿por qué? Y me gustaría retomar el por qué tomamos este tema tan específico. Hace unas semanas, Pata me invitó a la universidad precisamente a hablar de este tipo de temas, que realmente no estamos acostumbrados, no es un tema con el que vas a llegar a tomarte un cafecito con la amiga y vas a decir, oye, fíjate que soy neurodivergente, ¿no? O fíjate que tengo TDAH, o tengo un hijo que tiene Asperger, o tengo un hijo o una hija que está con autismo. O sea, no es como algo con lo que te vayas a sentar a platicar comúnmente, ¿no? Pero sí es un tema en el cual es bien importante. Ahora que me hizo esta invitación, y para los que no saben, y se lo platicaba a Erika, una persona con TDAH, o sea, vimos como yo. Después, ahorita les explicamos un poquito de los síntomas para que más o menos vayan canalizando, conociendo ciertas características. Entonces, lo platicábamos con sus alumnos y fue una experiencia muy padre porque como no estamos familiarizados, en el momento en el que exponemos estas características, y en ese momento fue la mamá de un niño con autismo, fue el papá de otro niño con Asperger, ¿sí? No, tiene complicaciones en el lenguaje. En el lenguaje, perdón. Entonces, con ciertas características. Entonces, como papás, pues viven una historia. Claro. Sí. Como niños, viven otra historia. Y como adultos que padecemos, bueno, no padecemos porque está muy padre, la verdad es que está muy padre. Se pone bien divertido. Se pone bien divertido el asunto. Es esta parte en la que sí nos enfrentamos socialmente, emocionalmente, psicológicamente, a muchas situaciones. Entonces, cuando lo externamos directamente o lo viven, en este caso, alumnos en educación, que dices, o sea, ya no solamente voy a ver o en algún momento voy a atender o voy a educar, sino también en mi familia lo estoy viviendo. Claro. O sea, yo no sabía que uno de los síntomas de autismo lo tiene mi sobrino, claro, o lo tiene mi hermano, o ya ahora entiendo por qué mi papá habla tanto y no me deja hablar y siempre me está interrumpiendo, o ahora entiendo por qué mi prima siempre anda para arriba y para abajo, o ahora entiendo por qué mi primo o mi hermano o mi tío o mi mamá están escondidos. O sea, hay ciertas características. Entonces, cuando lo enfrentamos, dije, realmente es un tema que no estamos tan abiertos como muchos temas, ¿no? O no que no estemos abiertos, yo creo que no está a disposición, porque el día que comentábamos y planeábamos esta plática, que me dijo, pero mira, ¿no sabías que tenía? Y lo yo, no sabía. Y ella fue detectada mayor, o sea, ya grande, ¿no? Entonces, sí, claro, yo pensando en ella digo, pues ¿cuánto tiempo de su vida estuvo a lo mejor batallando, claro, o yéndose por el camino difícil, claro, por no tener esta información? ¿A qué crees tú que pues llevamos años con este rezago, sí, de información? Sí, y luego tienen que luchar contra corriente porque no se tienen las herramientas ni la información necesaria para poder enfrentarlo, ¿no? Para decir, bueno, justamente ahorita que lo mencionan, cuando decidimos realizar esta plática, bueno, porque en contexto la idea es hacer un panel de personas que a lo mejor acompañan a un niño que tiene alguna situación así, o adultos que lo viven, ¿no? Entonces, el objetivo principal precisamente era que los alumnos que son de la clase de psicopedagogía se sensibilizaran y dijeran, ok, a ver, o sea, sí está esto en teoría, ya sé cuáles son los síntomas, ya sé cuáles son las causas, ya sé de dónde viene, pero qué padre, ¿no? Ya lo sé. Pero ahora sí, ¿cómo humanizas eso, no? O sea, ponlo en una persona, que vean cuáles son las situaciones que enfrentan el día a día. Y como lo decía Palmis ahorita,
esto no nada más es en la parte educativa, no nada más es en la parte académica, o sea, invade todas las esferas de tu vida, ¿sí? Entonces, tanto en la parte académica como en la socialización, como las relaciones interpersonales, como no sé, el trabajo que realizas, los procesos que tienes que realizar para hacer cierta actividad, el manejo de tu tiempo, o sea, son muchísimas cosas en las que de alguna manera se ve afectado, ¿no? Entonces, es importante primero que uno pueda lograr tener la información y tener este ojo clínico para observar. Sí, cuando uno ya tiene la información, ves a alguien y dices, creo que tiene algo, ¿no? algo que lo sospecho. Diferente. Sí, sí. Entonces, obviamente no lo vas a abordar y decir, claro. oye, tú tienes, no, pues obviamente no, ¿verdad? Pero de alguna manera uno tiene como este ojo clínico y puedes empatizar más con esta persona, ¿no? Y entender el porqué de sus conductas, por qué hace lo que hace. Y bueno, para mis alumnos, por ejemplo, que van a ser próximamente docentes y que posiblemente van a tener en sus grupos niños que presenten estas condiciones. No posiblemente, van a tener. Sí. O si se dedican a la capacitación en las empresas también, van a tener personas. Entonces, ¿qué estrategias de aprendizaje, qué cosas tienes que involucrar en tu clase, en el diseño de tu sesión, para poder tener la atención de ellos, ¿verdad? Yo normalmente cuando empiezo pregunto si alguien tiene algún tipo de diagnóstico. Hay alumnitos que ya lo tienen, ya tienen un caminar de información en este sentido, te lo dicen y digo, ok, perfecto, aquí ya sé ¿por dónde? ¿Qué cosas tengo que implementar y qué no, ¿verdad? O qué actividades tengo que hacer para que estén activos, para que estén presentes y puedan interactuar. Entonces, pues sí es como poder tener esta información y no es, digamos que es trabajar desde la compasión, decir, poco a poco se ha estado informando más, hay más foros en los que se da pues este tipo de datos, diferentes plataformas que lo comentan o que de alguna manera pues tratan de dar información acerca del tema, sin embargo a veces falta, ¿no? Incluso a veces como papás hay algunos que no lo aceptan, ¿no? Como que dicen, no, ¿qué tiene de malo? ¿Qué va a pasar? ¿De aquí qué sigue? Y pueden llegar a entrar en crisis y dicen, no, tranquilo, al contrario, velo como una fortaleza, o sea, de qué manera puedes tú acompañar a este pequeñito para que de alguna manera pueda pues caminar lo más fluido, claro, dentro de su vida, y aceptando sus diferencias y aceptando pues aquellas actividades en las que él fluye más que otras, ¿no? Y sobre todo que esas debilidades hacerlas fortalezas. Claro. Porque comentaba, no está tan malo como dice Palmira, porque si sabes manejarlo, si sabes canalizar, si sabes utilizar, pues te va a ayudar en vez de que sea una carga o que sea algo feo, sí, algo difícil, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que empezando por el principio, sí, una de las razones por las cuales yo me empecé a acercar más a este tema fue precisamente porque mi niño empecé a detectar detalles diferentes, ¿no? Desde bien pequeñito siempre fue súper activo, o sea, era de los niños que se subía a todas partes, brincoteaba, sillones, era bien difícil darle comer, no te probaba todo, etcétera, ¿no? Entonces decíamos, no, pues lo clasificas, ¿no? Pues es que es bien inquieto, hay algunos que decían, no, pues que es vago, y otra gente que decía, no, es que está chiple, y bueno, sí, claro, claro, todo ese tipo de cosas que uno escucha, ¿no? Pero cuando ya entró a la primaria, empezamos a detectar dificultades de aprendizaje. No completaba los trabajos, no podía estar mucho tiempo sentado. De repente estaban haciendo alguna actividad y él tenía todos sus cuadernos llenos de dibujos y cosas así de muy artísticas. Cuando salía al recreo, pues como no tenía, digamos, un buen avance académico, no era como el niño promedio que atiende a todas las indicaciones, pues de pronto me lo hacían de lado, ¿no? No sabía seguir instrucciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, pues puede ser porque es niño, o sea, está como que este estigma. La vez que yo así como que definitivamente dije, necesitamos revisar esto, fue porque la maestra que tenía en primero
nos empezó a citar después de clase para poder tener un extra en la parte de lectoescritura. Nos decía, vamos a juntar a los papás para que entre papás y maestra podamos mejorar este proceso, ¿no? Porque los niños vienen de pandemia aparte, entonces venían bien rezagados en cuanto a la escritura. Sí. El chiste es que cuando ya estaba yo ahí en el grupo, observando a todos los niños de su salón y viéndolo a él, o sea, Eduardo se levantaba, iba por un libro, pero venía, pero hacía la actividad, pero hacía 3 enunciados, pero preguntaba, pero no sé qué tanto, claro. Pero mamá ya me aburrí, pero mamá, ¿a qué horas nos vamos? Pero bla, bla, bla. Entonces yo veía a los demás y decía, no, o sea, los demás pueden estar atentos, claro. Participan, le dicen a la maestra el ABC, cantan, todo, atienden las actividades e instrucciones, y Eduardo era el único que no. Y primero yo me frustraba mucho, o sea, era como de, ¿por qué no puede ser un niño normal, no? Pero dije, no, necesitamos revisar, o sea, esto está raro. Entonces decidí llevarlo con una psicopedagoga, la maestra Marta Herrera, y desde la primera sesión, cuando fuimos, ella me empezó a hacer una serie de preguntas, un cuestionario, y Eduardo andaba ahí jugando y agarrando todo y no sé qué tanto, y yo, digamos, en mi manera normal de tratar con él era de, no, Eduardo, no esto, no lo otro, no allá, no allá. Sí, claro, la mamá que todo quiere resolver y que no se vea mal el niño, sí, ¿no? Queriendo controlar todo, porque luego ¿qué va a decir? Y la psicóloga así como, no, déjelo, no estoy viendo. Y usted no le diga nada, nomás contésteme lo que yo le pregunto. Y yo, perfecto, ¿no? Y entonces ya yo contestando todo. Y al final me empezó a decir, mire, él hace esto, ya observé acá, toma las cosas, hasta eso sí las deja en su lugar, pero pues le gusta estar como dominando, o estar como manipulando diferentes juguetes, de repente se desespera, le da la impulsividad y todo eso. Entonces, muy probablemente sí hay que revisar, hay que hacer alguna serie de pruebas y pues para poder darle un diagnóstico. Para no hacerles el cuento largo, nos llevó como unas 3 sesiones más en lo que le hicieron diferentes pruebas. Después ahí nos mandaron con el neurólogo para que le hicieran un electroencefalograma y pudieran determinar en esta integración de estudios cuál era el diagnóstico final. Y bueno, al final salió que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, para muchos papás, y es algo que comparto con algunos que he conocido, el saber esto, para mí, para muchos otros, es como, ya tenemos un nombre, sí, claro. Ya hay una serie de conductas que él tiene que tienen relación con eso. Claro. Entonces, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, con él ha sido estar en terapia constante, tanto en la parte de las funciones ejecutivas, que es lo que precisamente los TDAH no logran controlar o manejar, gestionar de manera adecuada, en la parte emocional también, y pues en la parte neurológica se le da un medicamento, el cual pues dicen los médicos que puede llegar a durar a lo mejor hasta su adolescencia, no es precisamente que vaya a durar toda su vida, pero que de alguna manera le ayuda a mantener el foco durante la escuela, mantener el foco durante las tareas, y pueda gestionar sus emociones de una manera más adecuada. Entonces, no es fácil, no es nada fácil, porque a veces... a eso voy esta parte, y bien lo dices, no es fácil. Sí. Como mamá, esta parte socialmente, familiarmente, ¿cómo ha sido esa transición desde el momento en el que... Bueno, ya sabes que la familia empieza a caracterizar y darle, no, es que es vago, es que es esto. Sí, en el momento en el que tú ya tienes un diagnóstico, ¿cómo ha sido la parte social familiar para Pata como mamá? Bueno, primero yo dije, necesito empaparme toda esta información para yo también saber tener fundamentos para poder, primero, actuar con él, poder acompañarlo más adecuadamente y para hacer ese como mamagoso de, no me la estén lastimando, no me lo etiqueten, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. En cuanto a la parte social, depende. Hay espacios que a lo mejor puede ser que tengan un mayor grado de juicio y que quieren a los niños sentaditos, bien portaditos, que no rompan, que no brinquen, que no hagan, ¿no?
Y con un terrenito, ¿verdad? Como el que acá nos manejamos, pues es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, a veces sí es como de, no, Eduardo, no, esto, y pues de repente le llevo cosas para que se entretenga y demás. Pero hay otros espacios donde hay personas que probablemente comparten con él ciertas características y donde es muy bien recibido. Entonces no hay ningún tipo de pregunta, ni juicio, ni sugerencia, ni mira, yo observo en tu niño y te digo qué tienes que hacer. Claro. O sea, depende mucho del espacio en el que estemos. Pero sí me llegó a tocar, por ejemplo, por parte de ciertos profesores, incluso personas muy cercanas, no, es que está muy chiple, no, pues es que está consentido, por eso no quiere hacer nada, no, que no quiere comer bien, no, pues tú ofrécele, tú dale, tú esto. Oblígalo, ajá. Entonces, es parte de un proceso y de alguna manera el estar como acompañado de todo este equipo que les digo que es la psicóloga, que es el neurólogo, a veces un nutriólogo, porque hay ocasiones en las que estos niños hay ciertas texturas o sabores que no les gustan. Entonces, por más que tú, siempre la recomendación es que le ofrezcas y le ofrezcas y le ofrezcas, aunque te diga que no. Que hice tacos, no, le ofrécele. Que hice esto, ofrécele. Que hice una ensalada, ofrécele, aunque te diga que no. Pero de alguna manera el medicamento puede llegar a hacer que se reduzca su apetito. Entonces te baja de peso y entonces estás ahí como que jugando, ¿no? Con todas las cartas que tienes como para poder mantenerlo lo mejor posible. Pero pues es justamente, o sea, si como mamá, digamos, ¿cómo dijimos? Normal. Sí, con un niño normal es complicado. Aquí es como de, ok, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿A dónde lo tengo que llevar? Y demás. Y es todo un equipo que lo tiene que acompañar, entender, abrazar, etc. Y no es difícil, porque lo que hemos hablado, la información apenas está saliendo y no todos los profesores o maestros están preparados para educar, para enseñar a este tipo de niños, ¿no? Sí. ¿No es complicado? Bueno, yo sueño que algún día todos podamos tener esta información, sobre todo aquellos que estamos más en contacto con personas, claro. Que en el caso pues de los profesores, que de alguna manera pues tienen sobre sus hombros una responsabilidad bien grande, ¿no? Yo entiendo en cierta parte el punto en el que a veces hay profesores, sobre todo en primaria, secundaria, que tienen 50,000 alumnos, ¿no? Entonces, claro, por más que quieras estar como que pendiente de esos 2, 3 que necesitan un apoyo extra, es difícil. Puedes a lo mejor generar estrategias de aprendizaje en las que trates de mantener a todos en un mismo mood para que él también se integre, pero a veces es complicado. Ahí, por ejemplo, la recomendación es probablemente pedir en las universidades donde haya estos programas educativos, donde puedan solicitar alumnos en servicio social o en prácticas que puedan hacer sombra a estos niños para que puedan acompañarlos. Y bueno, también pedir que haya muchos más programas que puedan acompañar a estas instituciones educativas, sobre todo las públicas, para que pueda haber esta gestión, ¿no? Eso por un lado. Pero sí hace falta mucha capacitación, sí hace falta por lo menos que los profesores podamos tener, como les decía al principio, este ojo clínico, decir, sensibilidad, identifico. A lo mejor hay niños que no, hay niños que te llegan ya diagnosticados y ya, bueno, es más fácil que tengas ya un expediente, pero hay muchos que no. Y a eso, ahorita que dijiste escuela pública, es más difícil que una mamá pueda tener esa cercanía para poder tener las herramientas. Digo, todos tenemos esta parte, pero sí creo que como sociedad es muy difícil esta parte de decir, pues lo tengo que llevar al psicólogo, lo tengo que llevar al neurólogo, lo tengo que llevar a tal lado, o sea, sí es difícil. Entonces es en donde tenemos que sensibilizarnos. Y también la palabra que dijiste, ser empáticos, independientemente de conocimiento o no conocimiento, empezar a trabajar en ello, empezar a externarlo, empezar a darlo a conocer, para que, bueno, no tengo todas las herramientas,
pero tengo información con la cual puedo ayudar, puedo canalizar, puedo asesorarme, puedo orientar, puedo decirle a la maestra, presento estos síntomas con mi hijo, necesito apoyo, soporte, como instructora, como educadora pueda acercarse, ¿no? Entonces, sí es esta parte de empatizar, porque no solamente es los niños, digo, ahorita creo que está un poquito más abierto este tema, pero no todos, o sea, llegamos como adultos con este tipo de situaciones en las cuales no estábamos con esta apertura, y se los comentaba yo, o sea, yo venía y muchos que me conocen, hacía y regrésate y vuelve a ir y te vas al fútbol y te regresas y vas a hacer miles de cosas, pero pues no tenías canalizadas ciertas condiciones. Auméntale situaciones emocionales, situaciones psicológicas, situaciones sociales en las cuales no estás preparado porque no tienes las herramientas, porque lamentablemente no tenemos este conocimiento. Ahora que está un poco más externo, pues empezar a abrir esta pauta de decir, hey, está esto, trabaja con esto, hay gente con estas características que a lo mejor puedes, lo que decías, puedes reconocer, no efectivamente clínico, pero sí social, en donde fulanita habla, fulanita tiene esto, sutanito tiene esto, sutanito presenta estas características, y de qué manera podemos ser socialmente empáticos, porque es muy difícil, y bien lo dicen, si de niños empezamos es que es vago, es que es chiple, es que, pues como adulto, por eso creo que existe también una estadística tan grande, y digo, se escucha muy feo, pero de depresión, porque no tenemos las herramientas para poder canalizar y decir, ¿cómo te ayudo? Con todo lo que has presentado desde tu niñez y que has sido rezagado, porque esa es la palabra, has sido rezagado, como adulto, ¿cómo te ayudo? Entonces, sí, esta parte de aprender a empatizar desde niños y entender cada una de las características de personas neurodivergentes, como bien lo dicen. No es que se les haya desenchufado el cable, ¿no? O sea, o no es que haya nacido con el cordón atravesado, ¿no? Porque muchas personas llegan a tener ese tipo de comentarios, ¿no? Realmente la cuestión neuronal es totalmente diferente. Un cable a lo mejor se pasó de enchufe o se pasó al enchufe incorrecto, pero al final tienen otras características padrísimas. O sea, digo, tengo la oportunidad de conocer a Eddie y es un niño súper inteligente y hace y dice y hasta nos canalizamos mutuamente porque realmente entendemos y podemos ser empáticos. O sea, yo lo veo y digo, soy un Eddie, ¿no? O sea, de que hablo y digo y no me dejará mentir pata, o sea, nos canalizamos y nos entendemos, que dices, qué padrísimo que tiene una mamá que puede darle esas herramientas. Exacto. Qué padrísimo, porque cuando sea adulto va a ser más fácil poder ser socialmente diferente, emocionalmente, familiarmente, o sea, en todos los ámbitos se va a abrir muchas puertas, aún teniendo esta diferencia, o sea, así lo podemos llamar, pero que no va a ser un niño diferente o un adulto diferente o un adulto rezagado o un adulto que no puede cumplir sus metas porque realmente tuvo un apoyo familiar, una guía, herramientas con su familia de que le pudo dar soporte, ¿no? Claro. Bueno, y va a haber mamás que van a ver esta plática. ¿Cuál es el camino? O sea, a lo mejor ya va a haber una que dice, híjole, ya me entró la dudita, ya las cosas que mencionó, creo que sí las estoy viendo en mis hijos. Okay. ¿Cuál es el camino que recomiendas? Bueno, primero es pedir ayuda, ¿verdad? Si yo identifico a lo mejor que mi niño no sigue instrucciones, ¿verdad? Que se mueve mucho, no puede estar mucho tiempo sentado, que de pronto puede llegar a tener como estos episodios de ansiedad, episodios en donde tiene mucha impulsividad, en donde a lo mejor tú le dices no algo y siente así como que se acaba el mundo, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, primero, pues tratar de informarse y detectar, ¿no? Si ya tienes de alguna manera tu sospecha en esta parte,
pedir ayuda, así, acercarse con un psicopedagogo. Hay muchos psicopedagogos, así tiene que ser. Sí, hay muchas personas que se dedican a esto, incluso hay ciertos centros en donde te reciben, te hacen todo este tipo de pruebas, de encuestas y demás, y te hacen un diagnóstico. Normalmente lo que hace el psicopedagogo es, bueno, primero tener una primera entrevista, hacer preguntas a los papás o a quienes estén al cuidado de estos niños para poder identificar si estas conductas pues más o menos tienen relevancia. De ahí te hacen una serie de encuestas escritas, le ponen al pequeñito una serie de pruebas de inteligencia, para poder determinar sus funciones concretas, ciertas operaciones y demás. Y bueno, después de eso, ya que tenga todo este instrumento ya pues realizado, contestado, entonces te piden ir a un neurólogo, que también hay varios que se especializan en esta parte, donde, bueno, le hacen también ciertos estudios y entonces hacen una integración, ¿verdad? De todo este material para poder determinar un diagnóstico. Entonces, siempre acercarse con quien sabe, ¿verdad? O sea, ir al especialista, buscar la manera digo, si no hay como esta solvencia económica como para poder acercarse a estos especialistas, probablemente puede haber centros en donde te puedan ayudar o te puedan... ¿Aquí en Juárez hay algún centro? La verdad no te puedo decir, no tengo mucha idea en ese sentido, pero que bueno, hay que dar una duda, hay que investigar. Vamos a investigar. Sí, hay que investigar, pero de alguna manera, bueno, hay por ejemplo un programa que sí hacen las escuelas públicas, que es USAER, donde hay cierto apoyo, pero hay de acompañamiento más que nada pues en la parte educativa. Hay algunas escuelas donde sí tienen algún psicólogo que pueda analizar esta parte, pero bueno, lo primero es acercarse al especialista. Ahora, como padres de familia, sí es importante informarse, o sea, no nada más con lo que te dice el psicólogo o psicóloga, sino hay muchísima información en las redes, en la web, en YouTube, en diferentes páginas, revisar artículos, estudios que se han hecho, como para poder tener este empape de información y poder acompañar a este niño de la manera más adecuada. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Es muy agotador. O sea, a veces, por más que uno quiere y tiene la información y trata de entender la situación, te cansas. Sí, y, por ejemplo, no sé, algo que me ha pasado mucho últimamente, tuve que aprender yo también a poner como rutina, porque aparte les encantan las rutinas y cuando lo sacas de esa como que sí, claro, te saca de tu zona de confort. Entonces ahí sí fue como de ok, vamos a la escuela, bueno, te levantas, desayunas, escuela, llegamos, comes, tareas, y entonces ya a partir de ahí pues tenemos la tarde libre para jugar, para salir, para hacer lo que tengamos que hacer. Pero por ejemplo a veces llega un momento en el que, no sé, 6 de la tarde, 7 de la tarde, y vamos a Lesmar a comprar, bueno, vamos al centro comercial a comprar algo, lo que sea. Patrocinador oficial. Y entonces me lo llevo y se sobreestimula. Entonces quiere todo, agarra todo, quiere manejar el carrito, le anda pegando a todo el mundo y así. Entonces es un momento en el que él se sobreestimula por su condición y donde mamá ya las anda dando de cansancio porque anda todo el día friega. Sí, entonces ahí es ese momento de energías donde ya, por favor, Diosito, porque... pero o sea, tratas como de manejarlo con la mayor compasión posible. A veces sí uno llega como a actuar como de ya, por favor, no, ya estoy, poner límites y a lo mejor como que salirse de tu paciencia un poco. Digo, es normal, es parte de... pero es agotador si uno no entiende como esta sobreactividad y esta energía, y conforme pasa el tiempo yo me hago más grande, él se hace más activo, entonces tratar como de mediar esa situación es responsabilidad del adulto, porque uno es el adulto y es el que tiene de alguna manera que poner la pauta,
pero es cansado. Ahí la invitación para los papás y mamás que tienen esta situación es abrácense con mucha compasión, entiendan, somos humanos, nos cansamos, es difícil, pero de alguna manera es un día a la vez. Un día a la vez y empiezas al día siguiente con toda la actitud, con toda la fuerza, a organizar todas las actividades del día, acompañarle lo que sea posible, de pronto tomarse sus descansos, ¿verdad? Sus 20 minutos de no me hablen, no quiero hablar con el mundo, respirar y regresar, ¿no? Pero sí es agotador, pero también entre sus bondades son niños, bueno, en el caso de mi Eduardo es muy inteligente, hay como ciertos temas que le apasionan y los agarra como si fuera el experto más grande del universo, ¿no? Bueno, perdón que te... Eso, dentro de los términos, se le llama hiperfoco. Y me ha pasado, o sea, que ves un tema y te haces Luis Miguel, ¿por qué se murió Luis Miguel? Y te haces la experta en la investigación de Luis Miguel. O sea, ejemplo, como adulto, ¿no? Pero como niños, con esta neurodivergencia, este hiperfoco es característico, ¿eh? O sea, para toda persona que es neurodivergente, es característico el hiperfoco. O sea, un tema en el cual te llegue y empiezas a buscarle y te genera y te crea esta característica. No es que seas súper inteligente, es que te adentras en un tema en el cual te da la diversidad de poder tener ese conocimiento. Y o sea, por eso les digo, tiene una de las bondades, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces, como adulto, ahora lo entiendo, o sea, te puedes adentrar tanto que también es cansado emocional y intelectual, o sea, de repente dices, ya no quiero, o sea, quisiera yo dejar de investigar, pero es tanto lo que quiero saber o de lo que mi impulsividad, que necesitas tener todo ese conocimiento y no quieres dejar nada que no pase por alto. Entonces, sí es una de las características. Digo, también hay otros que son totalmente socialmente fuera de, que no quieren tener ningún tipo de contacto, pero se adentran en otros temas. Entonces, sí es uno de las características de las personas con TDAH, y si por si lo llegan a detectar o hasta como adultos, y me retomo la parte de niño adulto, que muchas veces no sabemos que tenemos esta neurodivergencia. Y hemos vivido así. Hemos salido y peleado con el mundo y totalmente. Ya les comentaba dentro de esto, perdón que me vaya a la parte de atrás, con los alumnos. Cuando llegué les decía, ¿cuántos de ustedes tienen una agenda, o tienen 2 o tienen 3, tienen miles de agendas y no las llevan a cabo, no las terminan, no las ocupan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en la fila y les entra una desesperación porque ya, o sea, lo que quieres es que te atiendan? ¿Cuántos de ustedes, están haciendo una cosa y la dejan a medias? ¿Cuántos? O sea, ciertas características que te definen o que realmente tienen el contacto de ser una persona neurodivergente, ¿no? Y les decía, bueno, todas esas, pues soy yo, ¿no? Ahora, como a niño, lo padre, volvemos a la parte mamá, que ya está conociendo estas características, que está viendo este desarrollo de esas características. Que conoce sus superpoderes de alguna manera. Claro. Eso. Que ahora, todo eso que a lo mejor era lo más malo, que era el niño más vago, que era el niño más impulsivo, que era el niño más chiple, pueden ser todas unas herramientas para hacer sus áreas de oportunidad, de decir, este niño le encanta estudiar y agarra estos temas, bueno, podemos hacer eso. Ahora vamos de la parte de tu hijo. ¿Tu hijo sabe lo que tiene? ¿Tu hijo lo entiende y lo comparte? Sí sabe lo que tiene. Sí le he dicho así como que cuando él no entiende, digamos, ciertas situaciones que vive o tiene dudas acerca de ciertas cosas, le digo, ay, mi amor, es que mira, tú tienes esto, así, así, pero no sé si lo entienda en su totalidad.
a veces, digo, él tiene ya como esta facilidad de manipular, ¿no?, el dispositivo móvil y entonces andar buscando. Muy probablemente pudo haber buscado información acerca de eso, pero a veces es como de, ay mamá, es que a mí se me olvida todo, pero es que es mi TDAH. Y entonces ya como que trata de alguna manera de estar como más involucrado en estos síntomas, ¿no?, en estas actitudes. Pero poco a poco ha evolucionado. Okay. Digo, tampoco es algo de que no, pues vives con eso por toda la vida. Sí, probablemente sí, pero evolucionas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes manejábamos calificaciones, pues así como que medio pasables, nada, ahorita ya estamos bien centrados, ya hace sus tareas, ya completa cosas en la parte de escritura, que era lo que más batallábamos, ya me hace varios párrafos, que antes un renglón era un martirio, sí, claro, ¿no? ¿Y hay rangos de TDA o es un mismo? ¿Tienes TDA o no hay TDA alto, TDA bajo? Bueno, tengo entendido que hay diferentes, como tipo, hay una tipología, ¿sí? En el caso de Miedi es nada más que tiene aparte la hiperactividad, pero bueno, así hay cierta, hay como toda una estructura en cuanto a los tipos de TDA. Incluso, como te decía, comparten síntomas con otros trastornos, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, a muchos de ellos les da esta complicación en el lenguaje, probablemente no tanto en el hablado, sino en el escrito, ¿no? Donde ellos necesitan escribir, ¿no?, ciertas cosas, es como de, no, por favor, pónganme a leer, pónganme a dibujar, pónganme a hacer a lo mejor ciertas cosas matemáticas, a escribir no. Y hay algunos que se les complica la parte matemática, hay algunos que se les complica la parte del lenguaje hablado, entonces llegan a compartir ciertas, llegan a compartir ciertas características entre los diferentes, la clasificación que les mencioné al principio, pero bueno, cada uno pues necesitará un tratamiento diferente y el acompañamiento necesario para y va a tener que ver, o tiene que ver mucho el entorno, ¿no?, familiar. Sí. Por ejemplo, tu hijo, pues, estás al pendiente, lo supiste valorar a tiempo, lo estás llevando aquí y allá, le estás dando su medicamento, estás al pendiente que se lo tome, todo eso, pero va a haber quien no tenga ese entorno, claro, ¿no? Y va a afectar, va a alterar. Te quería comentar, ¿no te chantaje con su TDA? Sí. No, con el TDA no, me chantajea de otras formas. Ay, no lo hice porque se me olvidó, es que es mi TDA. No lo dice así, pero... De mí no vas a estar hablando. No lo dice tal cual, pero pues sí se le olvida, o sea, es como que su cerebrito no le da como para lograr estar como al tanto de todo, ¿no? Por ejemplo, algo que sucedía mucho era que no están no entienden, no tienen mucha noción del tiempo, de los días, los meses, el tiempo que tienen para hacer una u otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces antes era como de, pues es Navidad, qué suave, pero ni siquiera sé que es en diciembre, ni siquiera sé qué día es, o sea, nada. Y conforme ha pasado el tiempo, ya ahora me preguntan, mamá, ¿cuántos días faltan para Navidad? Y desde ahora estamos en qué mes, en diciembre, y que no sé qué tal, y qué horas son, y a qué horas hay que comer, como que ya en esta rutina que empezamos a hacer, empezó a hacerse más consciente del tiempo, ¿no? Pero digo, es toda una evolución, o sea, claro, sí se ha visto mejoría. Ahora, otra cosa es que bueno, quienes sí pueden tener como esta comprensión y empatía, ¿no? Pero hay muchos otros casos donde los niños ya se les observó, ya se les canalizó, ya se les diagnosticó, y quienes están al pendiente, ellos no lo aceptan. Entonces ese es de principio su núcleo, y número 2, la sociedad. A mí, yo creo que una invitación aquí bien importante sería, si ya ves, si ya detectas, si observas, incluye a la gente, ¿sí? Seamos inclusivos, entendamos, si lo vemos allá solito comiendo su lonche, desde niñitos, vente para acá, vamos a jugar, entendiendo su situación, ¿no? O sea, eso ¿Y cómo te ha ido con sus compañeros? Es curioso porque en la escuela no es muy social, él como que trabaja, hace sus cosas, sale, toma su lonche solito, incluso la maestra me ha dicho que lo invita, vente para acá, junta a unos niños para que platiquen entre todos,
pero no se abre. Pero cuando estamos fuera del contexto educativo, es bien sociable. Pero no resiente. O sea, quiero pensar, no son los niños de que no nos vamos a juntar con él porque es diferente y él no lo resienta de él. No se juntan conmigo porque soy diferente. En este caso sí. Sí hay como esa, no sé, sensación de que hay como una línea marcada. Entonces, como a lo mejor en algún momento se dio, porque, no sé, no hubo la suficiente empatía o información o como sea, él ya tampoco quiso abrirse ahí. Digo, sí tiene sus 2, 3 compañeritos con los que se junta, sí, pero es muy leve la interacción. Pero afuera es otro mundo, o sea, es el ser más sociable del universo. Me encanta. Wow. Sí, no, y con niños, adultos, a todo el mundo le habla y no tiene ni vergüenza, no tiene pena alguna de poder interactuar. Sí, totalmente. Pues creo que es un tema, como lo decíamos al principio, muy interesante. Y muy amplio. Y con muchas dudas. Sí. Mucha información que nos falta. Pero es algo con lo que podemos empezar a empatizar, empezar a conocer, empezar a adentrarnos en este tema. Por último, Pate, ¿qué le dirías a un papá? ¿Qué consejo le darías a un papá? Independientemente de cómo lo acercarías a o que ellos generaran esta empatía hacia sus hijos o hacia la sociedad. Como lo hemos mencionado, ver esta situación como una fortaleza, verlo como una oportunidad de vivir una vida diferente, porque aparte son pequeños que te sacan de tu zona de confort, sí. Entonces es divertidísimo vivir junto a ellos, escucharlos todo lo que saben, todo lo que observan, lo que descubren y demás, y abrazar sus diferencias. Y yo creo que a mí me gustaría dejar una duda aquí, porque es algo que hemos estado mencionando en clase e incluso ha estado rondando mi cabeza varias veces. ¿Será que la sociedad no está preparada para la neurodivergencia? ¿O la neurodivergencia no está preparada para la sociedad? Totalmente. Entonces, yo creo que en el incremento de estos casos y en estos diagnósticos, las cosas tienen que evolucionar y tienen que cambiar. Pero bueno, eso lo dejo sobre la mesa. Yo creo que sería ya otro tema. Yo creo que no va a ser la única vez que vamos a pedirte que nos visites. Sí, porque esto, ahorita nos fuimos con los niños. Claro. Pero la intención es platicar también cómo vive el adulto, ¿no? El adulto que tardíamente se le diagnosticó o el adulto que desde niño ha llevado todos sus medicamentos, sus terapias, sus guías que son sus padres. Y es interesante que la gente lo sepa porque probablemente muchas personas adultas van a decir, ¿y qué tal si yo tengo, no? Sí. Y es un mito bien importante en esa parte porque justamente cuando invitamos a Palmis a la clase, a muchos de los alumnos les impactó porque decían, maestra, yo pensé que eso nada más era tema de niños. Nunca me imaginé que los adultos también pudieran vivir esa parte. Claro. Y yo así de, ¿cómo? Pero eso lo vamos a vimos todo un tema, todo un semestre y nada es posible. Sí, claro. Entonces, yo creo que también una invitación bien importante, y es algo que yo le compartí a Palmis este año, me voy a aventurar a realizar, es tener esta especialización de la neurodivergencia en las 4 esferas que les comenté del manual, pero enfocada en adultos, porque hay mucho apoyo para niños. Hay diferentes centros especializados que les ayudan y acompañan, pero a veces en el adulto queda un poquito rezagado, entonces es algo un proyecto en el que vamos a aventurarnos próximamente. Claro que sí. Entonces sí te esperamos muy pronto para hablar ya del tema de los adultos y seguir aprendiendo, la verdad, que a lo mejor
Capaz que ahí entro. Entramos. Eso es lo que normalmente sucede. Cuando Sí. empiezas a escuchar dices, caray, yo tengo, Sí. y entonces Así de vas palomeando. empieza Sí, la duda. Sí soy. Empieza sí. la duda, pero ahí Claro. lo importante es, si tienes la duda, ve y revisa. Ok. ¿Sí? Claro. Ve con el especialista para que entonces se dé todo de manera formal, ¿sí? Claro. Eso es algo muy importante. Irreal, porque a veces nos ponemos, leemos información Sí, y como claro. dice, ¿no? Vemos Google y ya le creemos y Claro. decimos, ya tengo esto. Sí, no. Pero no hay que ir con quien tenga realmente la información Exacto. y el experto. Y las herramientas concretas y con las personas adecuadas. Claro. Pues te agradecemos mucho, Pata, por este capítulo más que nos pudiste acompañar. Realmente ha sido un privilegio para mí el poder conocerte aparte y que pudiéramos compartir este tipo de temas que, como bien lo dice Erika, lo vamos a seguir trabajando porque es un tema súper importante. Gracias por estar con nosotros y pues esto fue Dudas. Hay muchas. Nos Nos vemos. vemos.